Justo cuando son las 12 en punto, vamos a partir la siguiente charla relámpago, en la que nos va a acompañar Felipe Ladrón de Guevara. Él es arquitecto y magíster en proyecto urbano UC, además es encargado de la unidad de análisis y de aseguramiento de calidad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Es miembro del Laboratorio de Ciudad y Movilidad UC y también es colaborador estratégico del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos, CIAPAC Chile, y nos acompaña constantemente en distintos proyectos en CDTUC, así que estamos muy contentas de tenerte acá, Felipe. Es un gusto contar con tu participación. Y te dejo ya con tu charla Accesibilidad, Movilidad y Constitución. Muchas gracias, Pauline. Gracias al equipo por la invitación, gracias a CDTI. Felicitar a los expositores anteriores, a Pablo, a Marión y a Isidora, por sus interesantes presentaciones. Esta es una gran oportunidad para poder posicionar y poder instalar en la mesa y en la discusión pública estos temas tan relevantes referidos a la inclusión. Hoy yo quiero hablar de cifras, teorías, vivencias y aportar también con algunas ideas a la discusión. En cuanto a las cifras, entendemos y reconocemos a Chile como esta franja de tierra tan larga, continental, y lo reconocemos también como el país más largo del mundo, con 4.270 kilómetros, que incluye 16 regiones, y se distribuyen en ellas 346 comunas, dentro de ellas el 63% es rural y el 37% urbana. ¿Y por qué pongo esta imagen y estas cifras? Para entender el gran desafío que tenemos de hacer transversal la inclusión, de los desafíos que tenemos en cuanto a la conectividad, al transporte, al acceso del espacio público, al turismo en Chile, entre otros temas que son muy relevantes. En cuanto a la discapacidad, es interesante analizar de cuántas personas estamos hablando. Y en relación a esto, hay un estudio, que es el Estudio Nacional de Discapacidad, que reveló los resultados en el primer semestre del 2016, este estudio se elaboró en el 2015, e indica que la población chilena con algún grado de discapacidad alcanza el 16,7%, es decir, 2.836.818 personas. Estas se distribuyen en estos grupos etarios. Vemos que la mayor parte se ubica en el último tramo, que es de los adultos mayores, de 60 años y más, con un 38,3%, pero yo destaqué estos tramos intermedios porque si uno los suma, alcanza esta misma cantidad o incluso la supera. Y en esto es importante destacar que hay una pequeña y una sutil diferencia en que no todos los adultos mayores presentan o tienen algún grado de discapacidad. Y por otra parte, una diferencia sutil, pero las personas con discapacidad, y a lo mejor un poco obvio, se distribuyen en todos los tramos etarios. Esto, ¿por qué me gustaría aclararlo? Es porque cualquier solución que nosotros busquemos alcanzar, todos los esfuerzos que se quieran lograr, son un esfuerzo que beneficia a todos y es transversal en nuestra sociedad. Y en ese sentido también quise incluir este otro gráfico que muestra la tasa de ocupación de la población adulta con algún grado de discapacidad. Vemos en el primer ítem personas sin discapacidad que tienen activamente ocupado laboralmente el 63,9%, mientras avanza algún tipo de severidad o discapacidad moderada, van ocupando menos puestos de trabajo, menos ocupación laboral. Y en ese sentido es importante destacar que, claro, la inclusión hoy día es un término bastante recurrente, muy importante, muy conversado, y quizás es un término que nos gustaría lograr alcanzar y conquistar, pero que todavía no hemos logrado estandarizar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En ese sentido también comentar esta distribución, que es bastante homogénea en cuanto a las regiones de nuestro país. No hay alguna región donde la discapacidad sea muy alta, sino que hay algunas donde quizás es menor, pero el resto todas mantienen un promedio similar en cuanto a la distribución. Por ejemplo, vemos a Aysén, Antofagasta con un índice menor, y esa misma cantidad se distribuye también en las zonas rurales o urbanas de Chile, con un 6,1% en las zonas urbanas y un 4,1% en las zonas rurales. Esto, pensando en el mapa de Chile o la imagen inicial, es un desafío, como les decía anteriormente, muy transversal en ese sentido.
Y no solamente el título de la presentación hace alusión a esto, que es el momento histórico que estamos viviendo en Chile, sino que también lo quise incluir en esta mini sección de las cifras, porque un 78,26% de los votantes estuvo de acuerdo con la opción apruebo para poder modificar y redactar una nueva constitución en Chile. Y esto quiere decir que estamos en un momento donde tenemos un gran desafío. Es una oportunidad importante para poder modificar, incluir y legislar también ideas sobre la inclusión. Y en ese sentido, más que un desafío, me gustaría hablar de la oportunidad que tenemos en nuestras manos. En relación a la teoría, bueno, disculpen que lo haya citado tan textualmente, pero solamente hablar desde la filosofía y la geografía, estos dos grandes referentes. Por un lado, Henry destaca al hombre siempre en sus textos y en su bibliografía como el elemento principal de la sociedad, el protagonista, que merece un buen vivir, pero que también es el encargado de la construcción de la vida colectiva. Y en ese sentido también me gustaría recalcar, en palabras de David Hervey, en el libro El Derecho a la Ciudad, bueno, y en la mayoría de su bibliografía, su marco teórico también, él siempre menciona esta necesidad de crear ciudades que respondan a la escala y a la necesidad humana. Y en ese sentido habla siempre de la transversalidad de los derechos, ya que todos tenemos el mismo derecho a la inclusión, el mismo derecho a la accesibilidad, a vivir la ciudad. Y en ese sentido, no solamente el derecho a la ciudad es habitarla y vivirla o convivir, sino que es transformarla acorde a las necesidades que la misma sociedad pueda demandar. Bueno, pasando a este subcapítulo de las vivencias, es más bien a nivel testimonial, me gustaría hablar de un reportaje que vi hace un tiempo en la televisión abierta, un capítulo de Lugares que Hablan, donde el conductor en el Parque Nacional del Bosque Fray Jorge, en la cuarta región, Coquimbo, frente a Ovalle, felicitaba a los guardaparques por todos los esfuerzos, por todos los resultados obtenidos en cuanto a la inclusión para personas no videntes, y personas con movilidad reducida para poder recorrer el sendero y el trayecto del parque. Esto es un parque bien atractivo que en realidad, bajo las condiciones climáticas que mantiene, de un bosque valdiviano, por así decirlo, el sur de Chile, tiene una vegetación y una fauna atípica para el lugar. Pensemos que estamos frente al desierto de Atacama. Y en ese sentido, acceder a este lugar es bastante interesante y poco impensado respecto a las condiciones geográficas, ya que es un cerro que recibe la Camanchaca y mantiene esta flora que yo les comentaba. Pero lamentablemente en ese mismo capítulo los guardaparques confesaron al conductor que todas las señales habían sido removidas en el trayecto, el código braille, y las señales para personas no videntes habían sido quitadas en el trayecto, y eso habla de la poca cultura o en realidad los esfuerzos que se están haciendo para alcanzar la inclusión y la accesibilidad a veces quedan mermados por esta falta de cultura en nuestra sociedad y estas ganas de querer alcanzar la inclusión, pero que todavía no es 100% concreta ni real. Un segundo ejercicio es un recorrido en coche que hice que hago regularmente con mi hijo, son 5 o 10 minutos hacia una plaza cercana a mi casa, y aquí quería graficar el esfuerzo que yo tengo que hacer, por ejemplo, cuando no hay un rebaje de solera y acceder desde la calzada a la vereda, ocupando mis brazos y piernas con un esfuerzo mayor, y es lo que tiene que hacer una persona que muchas veces se encuentra sola en silla de ruedas y que solamente lo tiene que hacer con sus brazos. En ese sentido es importante reconocer estas dificultades en el trayecto o en el espacio público. Siguiendo la misma línea de este ejercicio, aquí vemos el ejemplo anterior, también irregularidades en las veredas, algunos eventos que permiten que la silla de ruedas incluso no logre pasar, que es más ancha que el coche, el levantamiento de palmetas de hormigón por las raíces de los árboles, desniveles en la calzada que también dificultan el trayecto de un coche en este caso, pero aún así con mayor dificultad la de una silla de ruedas. Y también estos 3 ejemplos que quise incluir, que a lo mejor no dificultan mi trayecto con un coche, pero sí, por ejemplo, vemos paraderos aislados donde no tienen veredas de acceso ni rampas para personas con movilidad reducida, o estas huellas podáctiles que quedan aisladas, que son generalmente instalaciones o equipamiento que instala la inmobiliaria frente a las fachadas o sus proyectos inmobiliarios, y quedan desconectadas porque ni siquiera pueden conectar una manzana dentro del espacio público, sino que son parte de la fachada de cada proyecto, de cada edificio, por así decirlo.
Y por último, en esta sección, me gustaría mencionarles de una forma muy precisa la tesis que yo hice para alcanzar el grado de magíster en proyecto urbano en la Universidad Católica, que era estudiar la movilidad de la tercera edad en Lovalle, en la Cisterna, a través de entrevistas y seguimientos fotográficos para poder reconocer y caracterizar el recorrido de los adultos mayores en la población de Lovalle. En ese sentido, toda esa cantidad de entrevistas y seguimientos fueron incluidos en una matriz donde los principales hallazgos en la sección de los conflictos, por así decirlo, son un poco lo que yo les comentaba anteriormente con el ejemplo del coche, que es la irregularidad y desnivel de las veredas, el rebaje de solera desnivelado en relación a la calzada, o la misma ausencia de esta, el rebaje de la solera con pendiente elevada, mayor al 12% recomendado por las guías y manuales de diseño, semáforos muy cortos y el bandejón central muy angosto. Estas son principalmente quejas de personas que andan en burritos, en silla de ruedas y no logran alcanzar, que no cruzan la Gran Avenida, por ejemplo, en un tiempo determinado y quedan en la mitad del bandejón, que en algunas partes es muy angosto, es muy irregular. En ese sentido también quise incluir esta frase o este testimonio de un vecino del sector que dice: no cruzo al otro lado de la Gran Avenida por miedo, no alcanzo por el semáforo tan corto, si lo hago voy hacia las estaciones de metro, pero me cuesta porque no tienen ascensor. Y en ese sentido reconocemos una idea de aislamiento, quizás de poca accesibilidad y movilidad para un mismo vecino del sector para acceder a equipamientos, a infraestructuras, a negocios cercanos, y no poder cruzar, por ejemplo, de un sector a otro en la misma comuna, en la Gran Avenida. Y también quise incluir el ejemplo de este seguimiento fotográfico de una persona en silla de ruedas, donde la mayoría de su trayecto lo realiza por la calzada, para evitar en el fondo la irregularidad de las veredas o los problemas que puedan haber en esta, exponiéndose y entendiendo también que es una situación más riesgosa para una persona con movilidad reducida. Y por último, en cuanto a las ideas que me gustaría proponer en esta presentación, me gustaría que veamos estas imágenes históricas del Santiago del 1950, 1970, de la década del 60, donde reconocemos la idea de progreso, de conquistar, el consolidar el progreso, la pavimentación de las calles, consolidar el equipamiento, el comercio, de conectar calles, y en ese sentido también es importante ver la imagen actual del Santiago, donde quizás las tareas son otras, quizás el esfuerzo es otro, es la repavimentación de algunas calles, vemos mobiliario público, señales del tránsito que pueden ordenar y que pueden orientar el tráfico, la movilidad, en ese sentido el tránsito en nuestra ciudad, y reconociendo esa imagen del Santiago más histórico y el Santiago actual, entendemos que hay unos mínimos, que hay unas metas por cumplir en cada época, y podemos entenderlo así también en relación a la accesibilidad universal, o sea que esos esfuerzos, por ejemplo, fueran estándares mínimos en el diseño urbano, que regulen, que aseguren el acceso universal, entendiendo el derecho transversal del acceso al espacio público, para una ciudad que es de todos, que todos merecemos y tenemos el derecho a vivirla, a convivir en ella, a disfrutarla, a recorrerla, y no solamente a habitarla. Y en ese sentido es importante mencionar que, claro, hay mucha referencia internacional, guías de diseño nacionales, incluso del Serviu, con especificaciones técnicas, con ideas que buscan esta convivencia vial, en esta imagen que yo incorporé acá. Pero más que eso, más que pensar en la convivencia vial, que es un tema que ha estado en boga en este último tiempo, debido a los accidentes que han habido con los ciclistas, siempre se habla del ciclista, del peatón y del automóvil, pero también es necesario hablar de las personas con una movilidad reducida, con dependencia, y hablar de una ciudad inclusiva para todos. El derecho de la ciudad que decía Henry es muy importante, David Henry también, que es una ciudad para todos, donde todos tenemos el derecho a vivirla y convivir en ella. Y en ese sentido, más que una convivencia vial, a mí me gustaría hablar de una convivencia espacial, que incluya a todos. Y en ese sentido, para poner los términos sobre la mesa y una discusión necesaria, es importante y necesario hablar de accesibilidad, continuidad en los proyectos, no que sean por tramos, y conectividad. Y en ese sentido, los resultados esperados siempre tienen que ver con los cruces y el recorrido seguro inclusivo, con lo que les mencionaba yo anteriormente, con estándares mínimos de elementos inclusivos, donde los actores pueden ser muchos. O sea, en una mesa de discusión
hay ingenieros, constructores, trabajadores sociales, sociólogos, personas con discapacidad que viven la discapacidad a diario, pero en mi área es súper importante el rol de los arquitectos, diseñadores, planificadores urbanos que puedan diseñar y planificar el espacio público, diseñar infraestructura y prototipos con tecnología y apoyo inclusivo, y así lograr esta gran meta, por así decirlo, que sería incluir en este momento tan importante en la redacción de una constitución un fondo exclusivo para los municipios, para en el fondo asegurar estas transformaciones, un plan de difusión y divulgación para culturizar a la gente y poder mantener y salvaguardar todos estos esfuerzos, y también un plan de fiscalización y regulación de estos mismos, de estos mínimos que yo les menciono. Y en ese sentido, que estas imágenes no sean referentes internacionales, ni referentes de ciudades externas que podemos googlear, sino que sean parte de la cotidianidad, de la identidad de Chile como un país inclusivo, y hablar, como les decía anteriormente, de una convivencia espacial, no una convivencia vial, sino que una convivencia espacial para todos. Muchas gracias. Súper. Muchísimas gracias, Felipe. No sé si puedes quitar la presentación para que podamos verte antes de cerrar. Ahí, ya se supone que ya nos deberíamos ver todos. Ahí sí. Oye. Muchas gracias, Pauline, por la organización, al equipo de CEDET y a todos por la invitación. Realmente una oportunidad muy importante, como les decía al inicio, de instalar y de discutir estos temas, de ponerlos en la mesa. No, y súper interesante lo que tú estás mostrando con los ejemplos que nos muestran, queda como mucho más claro y se evidencia todo lo que nos falta por andar para construir este camino realmente de inclusión y de una sociedad más justa también. Así que exacto. Muchas gracias, Felipe, por mostrarnos tu experiencia, tu tesis, incluso, que eso yo creo que es un gran aporte. Así que eso. Se va a trasladar la charla de comunicación a la... Va a ser la final, por si acaso, porque estaban esperando la de Ser un Influencer Inclusivo. Se va a transmitir de las últimas. Así que a continuación vamos a dejar unos 5 minutitos de descanso y partimos con la siguiente charla relámpago. Muchas gracias, Felipe, muchas nuevamente. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Eileen, por las señas. Hasta luego. Estén bien. Chao, chao.